Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más en el 12º de la segunda temporada, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña Pau Hernández. Hola Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más con mucho contenido. No sé si tendremos sorpresa, Pablo, pero aún así la sorpresa somos nosotros. Aquí estamos para entreteneros un ratito más y para daros mucha información, porque el ciclismo está en pleno auge. Así que Pablo, continúa con la presentación. Venga. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Caza Etapas Podcast, poniéndolo en la lupita o clicando en el enlace que habrá en la descripción del programa. Podéis escucharnos como han hecho, Pau. Esta semana sumamos un país más desde Países Bajos. Madre mía, estamos tocando ya la cuna del ciclismo, ¿eh? Países Bajos, el país de Matthew Van Der Poel. No lo digas muy alto. Ya sabéis que puede ser tanto en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Estamos muy contentos. Darle me gusta o comentar como han hecho algunas personas esta semana. Sí, Pablo, tenemos 5 comentarios y el primero es de Rodolfo, que dice: espectacular semana de Van Der Poel y grande Carlito, aunque algún relevo podría haber dado, que la imagen también cuenta. Pablo, ¿qué tienes que decir al respecto de Carlos Rodríguez en esa escapada con Marc Soler? Aunque después hablaremos sobre el tema. Marc Soler era el líder virtual. Lo suyo era no relevar. Quizás cuando la ventaja estaba en un minuto y medio, dar alguno cada 5 minutos, pero totalmente entendible su situación. No era ni el primer líder ni el segundo líder, iba para ayudar en la Itzulia. De todas maneras, Carlos, con 21 años, aquí haciendo de experimentado, Hmm, haciendo de veterano, hmm. dejando que Marc Soler se calentara y él aprovechándose para una gran victoria, ¿eh? Una gran victoria en el World Tour, ¿eh? Hay que Sí, decir. sí. Hmm. El siguiente es un anónimo que nos dice: el ciclismo español se sale. Pello, Carlos Rodríguez y el etapón de Soler. Se ha ganado a la afición. La verdad que desde luego que el etapón que hizo Marc Soler Hmm. lo recordamos, hablaremos sobre él a continuación, sobre esa etapa impresionante. Y después muy contentos, ¿no?, por las victorias de etapa, tanto de Pello como de Carlos Rodríguez. Parece que los españoles han dado un pasito en esta Itzulia. ¿Cómo no? La Itzulia, el País Vasco, dando victorias y alegrías al ciclismo español. El siguiente, cómo no, es Pachi, que dice: Caixo, preciosa Itzulia en Euskal Herria. Somos la mejor vuelta de una semana. Pachi, no te lo voy a discutir. Para nosotros, lo sois. Y si no Hmm. la mejor, de las mejores. Sobre todo la afición, la marea naranja, que siempre anima todas las carreteras y sobre todo las carreteras del País Vasco. La verdad que fue interesantísima esta Itzulia. Seguimos con Leonardo Rodríguez Garrido, que nos comenta: este año está siendo más espectacular que el 2021 y ya eso era difícil. La Itzulia ha sido la más emocionante vuelta hasta ahora. Leonardo, tienes mucha razón. La temporada pasada fue una temporada impresionante y este 2021 lo está siendo, yo no sé si más, pero por lo menos igual, ¿no? Y la Itzulia, la verdad que ha sido una carrera de una semana impresionante. Ya hablaremos a continuación de las etapas que nos quedan, pero sí, para recordar. Y también tenemos un segundo comentario de Leonardo Rodríguez Garrido, ¿por qué no uno, sino dos? Mejor así, que nos comenta: si Enric Mas perdió 36 segundos en 7,5 kilómetros, en el Tour, que son 53 kilómetros, ¿cuántos dejará con los eslovenos? Esto es algo de lo cual ya hablamos en el programa anterior, tanto Pablo como yo. Y la verdad que además a esto añadiría que era una contrarreloj que se adaptaba bastante a las condiciones de Enric Mas, no era muy llana. No, no. Si ya pierde 36 segundos, esperemos que las cuentas no sean 2 más 2 son 4, ¿no? Porque si no, eso ya sería Uf, la debacle total. y tanto. Buen apunte de Leonardo en el último comentario y en todos los que hace, como siempre.
Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el 12º programa de la segunda temporada de Caza Etapas. Vamos a empezar hablando detenidamente de la Itzulia y de la Amstel Gold Race. Además, también comentaremos las últimas carreras, como han sido el Circuit Cycliste Sarthe País de la Loire, la Scheldeprijs, los campeonatos de Oceanía y las carreras que se están corriendo actualmente o que se han corrido muy recientemente, como son el Tour de Turquía, la París-Camembert y el Giro de Sicilia. Además, tendremos, Pau, nuestra porra de la París-Roubaix, ¿no? Ya que estamos. Habrá que jugársela, como siempre, aunque de momento 0-0-0-0. Y finalizaremos el programa con la sección Detrás del Maillot, con el equipo que ha sido protagonista esta semana. Pero no se puede empezar Caza Etapas sin saber a quién tendremos hoy en Adivina quién soy. Hoy en Adivina quién soy vamos a traer a un gran protagonista de las clásicas de la primavera. Y es un ciclista que ha repetido 2 veces victoria en el Tour de Flandes y a continuación en la París-Roubaix en 2 temporadas diferentes, ¿eh? Cosa que puede hacer este año el bicho Matthew Van Der Poel, veremos. Pero este, que es otro bicho, ya lo digo aquí, es un bicharraco impresionante, un clásico humano de los mejores que ha habido en la historia, consiguió en 2 ocasiones repetir Tour de Flandes y después París, Roubaix. Empieza a pensar Pablo, porque es un gran clásico humano. Bien, El bien. adoquín le gustaba mucho. Empezamos las carreras. Vamos con la Itzulia. Ya hablamos en el anterior programa de la primera etapa ganada por Roglic, de la segunda por Alaphilippe. Y vamos con la tercera. Hubo una escapada con Cristian Rodríguez del Total Energies, el español, y aquí Sergio Higuita perdió muy pronto contacto con el pelotón. El del Total Energies en la escapada se quedó solo en cabeza. Llegó a tener 4 minutos. Geraint Thomas por el Ineos trabajó muy duro para reducir la diferencia y los miembros del pelotón. Y Adam Yates atacó a 25 kilómetros del final por 2 veces, dejando el grupo en menos de 15 ciclistas. Luego fue Daniel Felipe Martínez, luego Adam Yates, se iban turnando y en la bajada Pello Bilbao puso la directa. Neutralizaron a Cristian Rodríguez a 19 de meta. Después fueron trabajando y atacándose, pero sin éxito. A 5,6 Pello lo volvió a probar. Luego Enric Mas también asomó, pero sin conseguir nada. Cuando solo faltaban 2,7, Pello de nuevo atacaba sin suerte. Adam Yates pinchó en el último kilómetro, cosa que le restó mucho de cara a la carrera. Y llegó el sprint cuando parecía que Alaphilippe iba a volver a ganar. Pello Bilbao le quitó la cartera, el de Guernica del Bahrein, de 32 años. Segundo fue el francés del Quick Step, Alaphilippe. Tercero, Blasov, el ruso del Bora. Quinto, Enric Mas. Octavo, Johnny Zaguirre. Décimo, primer sudamericano, Rigoberto Urán. Aquí en esta etapa destacaremos a Pello Bilbao, ¿no? Ese sprint final en el cual sobrepasó a Julian Alaphilippe, al mosquetero, y fue algo, la verdad, que impresionante y que yo no esperaba. Sí que es verdad que Pello tiene un punch final considerable, pero claro, en un final como este, ante un hombre como Julian Alaphilippe, que sí que parece que está demostrando que no está en su mejor momento, aún el mosquetero, pero aún así quitarle la victoria es un auténtico espectáculo. Y una etapa ya interesantísima también, y donde al final lo que pudimos ver es que Primo Roglic, no al Roglic a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Porque aquí Roglic, estando en plenitud, hubiera intentado ganar la etapa, ¿no? Estuvo en un segundo plano en toda la etapa, no lo pudimos ver casi. Entró con los mejores, fue séptimo, pero en este final es un final que se le adapta a él como anillo al dedo y no intentó nada. A mí me sorprendió, la verdad. Sí, de hecho fue Vingegaard el que fue a todas las acometidas del resto de ciclistas. Y la victoria de Pello parecía que Alaphilippe iba sobrado, pero al ver la toma desde el helicóptero le cogió muy bien la rueda y le pegó el estacazo. Y para un vasco, ganar esta victoria en la Itzulia es un auténtico lujo y
y una auténtica alegría, ¿no? Como pudimos ver en la meta, ¿no? Al corredor del Bahrein, disfrutando como un niño, y nos alegramos por él, ¿no? Toda la temporada de gran manera, ¿no? Ya hablamos de él como uno de los mejores ciclistas españoles del inicio de temporada, y con esta victoria lo corrobora, ¿eh? Ya dijimos que los veteranos Valverde y él estaban dando la cara. Después estaban también Carlito Rodríguez y Juan Ayuso, pero Pello aquí con esta victoria se estrena en la temporada y, cómo no, en la Chulia, ¿eh? Eso es mucho decir. Recordemos que en el UAE Tour fue tercero por detrás de Pogačar y Adam Yates, que no está nada mal. Cuarta etapa, de nuevo media montaña. En la fuga estuvieron gente de nivel como Óscar Rodríguez, Mauri Van Sevenant, Geraint Thomas, Rubén Fernández, Víctor Lafay, Cristian Rodríguez de nuevo, Mikel Iturria o Rubén Guerreiro. El francés del Cofidis, Lafay, fue el último en quedar en la escapada y no conseguían reducirle la diferencia. Por detrás, gente como Alaphilippe, Evenepoel o Daniel Felipe Martínez lo probaban sin éxito. Pero fueron los relevos bestias de Marc Soler desde el pelotón los que neutralizaron a Víctor Lafay. Cuando llegó el sprint, la carretera se estrechó bastante, la verdad, y el más rápido fue Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Ineos. Segundo, de nuevo repitiendo, fue Julian Alaphilippe, el corredor del Quick Step de 29 años, y tercero, el italiano del UAE, Diego Ulissi, de 32 años. Quinto fue Pello, sexto Luis Aular, el ecuatoriano del Caja Rural. Aquí un Daniel Felipe Martínez que también me sorprendió que se llevara esta victoria aquí en el pequeño grupo, ¿no? Recordemos que ya fue campeón de Colombia en contrarreloj esta temporada, al inicio de año, en febrero. Y aquí en esta Julia, que ya hablaremos a continuación de lo que fue haciendo, pero ya se estrenaba aquí con esta victoria. Y también voy a decir lo mismo que he dicho antes, me sorprende Primo Roglic, o aquí también. Era otro final que también se adaptaba perfectamente a sus condiciones, quedó cuarto, que no está nada mal, pero es lo que te he dicho anteriormente, como que Roglic a esta Julia ha venido un poco a pasearse, ¿no? Esa sensación me ha dado a mí. Y un Luis Alual, el corredor del Caja Rural, que también ha sido protagonista, pero en este caso por lo que hablamos en el programa anterior, lo que pasó en esa segunda etapa, que aquí también hizo sexto y no está nada mal, se ha metido siempre también dentro del top 10 de las etapas. Al final, la verdad que este Chule ha sido todo finales interesantes, ¿no? Volatas ha habido pocas o más bien ninguna. Todos han sido pequeños grupos con corredores principales y aquí ha habido, además, lo que destacaría es que en cada etapa ganan ciclistas diferentes, ¿no? No ha habido nadie que repita. Y eso, en una carrera de una semana, es difícil de ver. Y muy bonito, por cierto. Luis Y Aular, tanto. imagino que ya va a tener equipo World Tour después de esta gran Ichulia. Entre los 10 primeros en varias etapas. Con el nivel World Tour que había aquí, porque es que el nivelazo es impresionante. Por detrás de Luis Aluar está Rubén Guerreiro, del Education First, el portugués, que es un gran ciclista. Rudy Molar, del Grupama, Blasov, Fran Vila, Rigobert Urán, Kenny Rison, Johnny Zaguirre, Henry Mas, Ben Tulet, el joven de Ineos. Claro, no voy a seguir diciendo nombres, pero corredores de primerísimo nivel, ¿no? Sí. Y el venezolano está demostrando que está, quizá no para ganarles a todos, pero sí para estar en ese nivel, ¿no? En el top 10, con ciclistas top y con 25 años, la verdad que tiene un futuro impresionante. Ya hablamos en el programa anterior del calendario que tendrá el Caja Rural, porque no lo veremos en la Vuelta a España. Y hablando de clásicas italianas o francesas que seguro que van a ir y del calendario portugués, seguramente este Luis Aular tendrá más de una victoria, ¿no? Más, a sumar a las que ya tiene en la Vuelta al Alentejo y en la clásica de Arravida, que dijimos en el programa anterior también. Seguramente tendrá más victorias por la condición y por la forma en la que se le está viendo, ¿no? Hablabas antes de impresionante y también lo fue la quinta etapa. Abandonó gente como Higuita o Roger Latour. En la escapada estuvieron Marc Soler, Carlos Rodríguez, Sami Thier, Sepp Kuss o Pello Bilbao, entre otros. Aunque Pello se dejó ir un poco para que la escapada pudiera llegar y para él conservar, porque no pensaba que podían llegar tan lejos como así fue. A 58,6 del final, en la escapada, quedaban únicamente Marc Soler y Carlos Rodríguez.
Cuando quedaban 50 para acabar, Soler y Rodríguez, sin dar relevos, como hemos explicado antes, porque Soler era el líder virtual, tenían 2 minutos de diferencia con Samitier y con Elison, y 3:45 con el pelotón tirado por Jumbo y Quickstep. Cuando faltaban 35, el pelotón ya también iba comandado por Cofidis, Bora y Bahrein, neutralizaba a Samitier y a Elison, y el dúo, tirado todo momento por Marc Soler, tenía 3 minutos 40 segundos. Cuando ya solo quedaban 20, Soler y Rodríguez tenían 2 minutos 15 segundos, con un pelotón tirado por el Ineos. Prácticamente todos tiraban, menos el Jumbo, que era el que iba líder en ese momento con Roglic. El primero que soltó los petardos fue Remco Evenepoel a 15,9, atacando, y se fue con Blasov, Enric Mas, Daniel Felipe Martínez, Pello, Johnny Izaguirre y Vingegaard. Mientras en ese momento Carlos Rodríguez en cabeza veía que se acercaban, atacaba y dejaba a Soler en la estacada. A 10 del final, Carlos Rodríguez tenía 34 segundos con el grupito que acabo de mencionar, en el cual Remco Evenepoel iba bajando muy bien. Y tenían 1 minuto 7 segundos con el pelotón tirado por Groupama. Cuando solo eran 5 para el final kilómetros, Carlos Rodríguez tenía 32 segunditos con el grupo de Remco y 1 minuto 3 segundos con el pelotón. Empezaba a llover cada vez más, pero esto no impidió la victoria de Carlos Rodríguez con sufrimiento, su primera en una carrera profesional para el de 21 años de Ineos. Segundo fue su compañero, doblete de Ineos, Daniel Felipe Martínez, a 7 segundos. Tercero, a 9 segunditos y nuevo líder, Remco Evenepoel, el belga de 22 años del Quickstep. Cuarto fue Johnny Izaguirre, quinto Enric Mas, sexto Pello Bilbao, noveno Soler y décimo, encabezando el siguiente grupo, Fernando Barceló. Destacar un incidente que hubo por la lluvia con Blasov y Vingegaard cuando al danés le patinó la rueda en el rampón final y tiró al ruso. Aquí Carlos Rodríguez, que has dicho que se estrenaba en el profesionalismo, pero se estrena con una victoria en el World Tour. Y se estrena una victoria además demostrando que tiene un carácter especial, que no le va la presión, ni lo que opinen los demás, ni lo que él pueda decir la gente. Él hizo su carrera, la carrera además que estaba haciendo el equipo, porque él iba adelante y su equipo iba tirando detrás. No hubiera tenido ningún sentido, al menos para mí, que él hubiera estado ayudando, porque es que si tu equipo va tirando por detrás y tú vas tirando por delante, que alguien me explique de qué va la cosa, porque no tiene ningún sentido. En el momento que vio que era su ocasión, le dio matarile a Marc Soler, chapó por Marc Soler, también es verdad, hay que decirlo, intentándolo. Al final, si no lo intentas, no lo consigues, y él iba por todas. Le salió esta vez cruz, pero no le podemos decir otra cosa que chapó y que siga así, que en su estreno en el UAE lo está haciendo muy bien. Y Carlitos pues se lleva una victoria y todos muy contentos, ¿no? Y respecto al resto de favoritos, lo que ya he dicho anteriormente es que Primo Roglic aquí o fue a pasearse, ¿no? A este chule. Aquí perdió 1 minuto y 15 segundos con Carlos Rodríguez y 1 minuto y 8 segundos con Daniel Felipe Martínez. Yo creo que aquí ya demostrando que él se lavaba las manos y que dejaba todo en manos de Jonas Vingegaard. Y un Jonas Vingegaard que, a pesar de su último resbalón con Alexander Blasov, en ningún momento tampoco a mí me pareció que fuera el más fuerte de la carrera, ¿no? Tampoco lo he visto en su mejor momento al danés. Creo que otros ciclistas han estado por delante. Entre ellos, pues como no, Daniel Felipe Martínez, Johnny Izaguirre, incluso Enric Mas o Remco Evenepoel en cuanto a forma. Y un Alexander Blasov que también parece que está en su estreno con el Bora bastante mejor que el corredor del Jumbo. Sí que es verdad que el Jumbo hasta el momento llevaba una temporada impoluta, haciendo exhibiciones. Han tenido el problema del COVID para Wout van Aert. Todos deseamos que esté en esa París-Roubaix. De hecho, levantamos los brazos arriba para que esté, por favor, porque seguro que será más interesante. Y aquí en la Ichulia, a pesar del espectáculo que hicieron la temporada pasada, con primero y segundo para Roglic y Vingegaard, este año no ha sido su año. Pero creo que tampoco les importa mucho. Esa es la sensación que me da a mí. Esta etapa a mí me encantó. Trabajazo de Marc Soler, qué garra que tiene, qué motor. Carlos Rodríguez, cómo le pegó el estacazo.
como todo lo que has dicho tú, bien, Pau, bien acertado. No le pudieron coger al final sufriendo esa última rampa que todos los ciclistas entraban retorciéndose. Y sí, una gran etapa. Y hay que recordar, Pau, que la Itzulia del año pasado también fue un espectáculo. Con McNulty, con Pogačar, también estuvo interesante. De hecho, en esa última subida, después del enganchón de Blasov y Vingegaard, no pudieron subirse a la bicicleta. Esa imagen graciosa de los dos subiendo esos últimos metros empujando la bicicleta, ¿eh? Y ahí con todo el cuerpo encima de la bicicleta casi que no podían ni andar. La verdad que fue una imagen para el recuerdo. Sí, hay que recordar que mientras entren con la bicicleta, la pueden llevar, si quieren, hasta levantada. Está todo correcto. Sí, sí. Y llegó la última etapa, la sexta. Antes de empezar, estaba Remco en primera posición. Daniel Felipe Martínez iba al segundo, a 2 segunditos. Tercero, Pello, a 20. Cuarto, Jon Izagirre, a 21. Quinto, Blasov, a 22. Sexto, Vingegaard, a 29. Séptimo, Enric Mas, a 37. 7 corredores en 37 segundos. Ante una etapa de 3.850 metros de desnivel. ¡Qué burrada! 7 puertos. Brutal. En la escapada, gente como Cristian Rodríguez, de nuevo, para intentar ganar el maillot de la montaña. Oliveira, Azparren, Igor Arrieta o Madrazo, entre otros. A 70 del final, Tony Galopin, Oliveira y Formolo tenían 2 minutos 35 segundos con Cristian Rodríguez, Kavna, Hugo Hull, Arrieta y Elison. Y 3.36 con el pelotón tirado por Ineos. A 50 para acabar, los 3 escapados que he dicho al principio, tenían 2 minutos 26 segundos. Hubo una bromita de Enric Mas a Primo Roglic tocándole la pierna, no sabemos qué le diría, y subiendo a Cravelin, Galopin se quedaba en la fuga, después Oliveira, y llegó el ataque a 41 del final de Primo Roglic, y seleccionó el grupo a menos de 15 corredores. Después lo probó Enric Mas, que coronó con Daniel Felipe Martínez, Blasov, Vingegaard, Jon y Marc Soler. Y Remco perdía 15 segunditos aproximadamente. Pero el del Movistar, descendiendo a 29,7, se cayó. Y 2 kilómetros después cogían a Davide Formolo en cabeza. Se partió el grupo. Y a 25 de meta, Pello, Jon Izagirre, Vingegaard, Blasov y Formolo tenían 25 segundos con el grupo de Remco Evenepoel y Daniel Felipe Martínez. La diferencia se redujo mucho y los neutralizaron a 14,6. Momento en el que Jon contraatacó yéndose con Martínez y Formolo, aunque luego se reagruparon. Apareció el sprint intermedio y Remco cogió 3 segunditos de bonificación. Daniel Felipe Martínez 2 y Pello 1. Pero ya, cuando la carrera iba a acabar a 5,3 en el último puerto, en Arrate, en la subida a Arrate, Remco se quedaba con el cambio de ritmo de Jon Izagirre. Llegaron luego los ataques de Blasov, de Vingegaard, se quedó Pello, a 3,7 Vingegaard de nuevo hizo un afilador con Jon Izagirre y se cayó el español. Y en ese momento Blasov atacaba, neutralizaba una Formolo que iba por delante en ese momento. Y en cabeza iban Vingegaard, Blasov, Martínez y Soler. Apareció Jon Izagirre, espoleado por la marea naranja. En el último kilómetro, Marc Soler lo probó, parecía que iba a ganar. Pero a 200 metros, Jon Izagirre le superó y se impuso el del Cofidis. Segundo fue Blasov, el del Bora, y tercero, Marc Soler. Cuarto en el Felipe Martínez, todos con el mismo tiempo. Sexto llegó Pello, séptimo Remco Evenepoel a 24 segundos y octavo Juan P. López. La general la ganó Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Ineos de 25 años. Segundo a 11 segundos, Jon Izagirre, el del Cofidis, de 33 añitos. Tercero, Blasov, el ruso del Bora, a 16 segundos. Cuarto, Evenepoel. Quinto, Pello. Séptimo, Soler. Noveno, Mas, que consiguió llegar ensangrentado y parece que las heridas no fueron muy graves. Décimo, Rigoberto Urán. Y décimo primero, Juan P. López. ¿Qué destacarías, Pau, de esta última etapa y de la Itzulia? Hay muchas cosas que decir, ¿no? Sí, sí. En esta última etapa, pues que no sé, puedo estar un buen rato hablando. Pasó de todo, ¿no? De hecho, lo primero que destacaré es que ese pellizquito que le hizo Enric Mas a Roglic, ese fue en plan,
¿la liamos hoy los dos o qué? Mm. Y la liaron, pero sin más, ¿no? Lo de Primo Roglic fue un espejismo. Recordemos que entró en meta perdiendo 2 minutos y 13 segundos. Entró él solo, además. Así que espejismo total. Y después lo de Enric Mas, una lástima, ¿no? Porque parecía que tenía ganas, fue atacante, lo demostró y tuvo otra vez mala suerte con una caída, ¿no? Recordemos que llegó en el grupito a 3:18 con ensangrentado todo el cuerpo y quizás si no hubiera tenido esa caída hubiéramos podido verle en el podium. ¿Por qué no? Uno nos demostró tener fuerzas y el otro tuvo mala suerte. Los dos protagonistas del pellizquito. Y después, respecto al resto de nombres, yo destacaría a un Marc Soler impresionante que ha estado muy bien. Sí que es verdad que al final en la general no está en la posición que quizás se merecería, ¿no? Porque está en una séptima posición por detrás de hombres como Vingegaard o Evenepoel, que yo pienso que Marc Soler ha hecho más para estar más adelante, pero quizá la suerte no ha estado de su lado y quizá ha gastado de más en ciertas etapas, como la etapa anterior, de la cual hemos hablado. Y después diría que el protagonista absoluto de esta etapa es Johnny Izaguirre, ¿no? El corredor del Cofidis. Aquí se llevó la victoria. Recordemos que en 2019 fue campeón de la Ichulia y aquí estuvo a punto. Se quedó a 11 segundos tan solo de Daniel Felipe Martínez y una victoria tras irse al suelo, ¿no? Que eso ya es mucho decir. Sí. Como bien has dicho tú, la afición naranja les poleó y se llevó esta última etapa de la Ichulia de una manera impresionante. Y después destacar también al ganador, a Daniel Felipe Martínez, del cual aquí ya hemos hablado varias veces. Y yo en más de una ocasión he dicho que puede ser líder de una gran vuelta, ¿por qué no? Y de momento no me está quitando la razón. Aquí se lleva el liderato, la victoria final, además de una etapa, la cuarta etapa, y también la clasificación de los puntos. Es un ciclista de 25 años y Pablo ahora mismo el que mejor forma está de Ineos para ir a una gran vuelta, vamos, esa es mi opinión. Sí que es verdad que tenemos a Carapaz, pero después de Carapaz yo me quedo antes con Daniel Felipe Martínez que con Yates o Geraint Thomas, hasta el momento. Sí, totalmente. Y se decía que Daniel Felipe Martínez podía irse a Albora, ya empezaban los salseos ciclistas, pero después de esta victoria en la Ichulia, creo que Ineos lo va a retener a base de ceros. No sé cuándo acaba el contrato de Michael Kwiatkowski, que también es otro de los ciclistas de los cuales hablaremos, pero no creo que le queden muchos años de contrato. Y aún así, el Ineos no creo que sea por dinero, ¿no? Problemas económicos no tienen y si quieren quedarse con un ciclista, lo harán. Y vamos, yo con el colombiano no dudaría ni un segundo. Y otro nombre del cual voy a hablar es Alexander Blasov, que ya sé que llevó la vuelta a la Comunidad Valenciana y aquí es tercero también, se mete en el podio. De momento, su estreno en el Bora está siendo muy bueno. En vueltas de una semana que participa, podium en el que está. Sí que es verdad que tuvo esa mala suerte en la París-Niza, pero en el resto, campeón en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en el UAE Tour estuvo cuarto, que no está nada mal, y aquí en la Ichulia es tercero. De momento, ya quisieran en el Astana hubiera hecho lo que ha hecho con el Bora, ¿no? Y como ya he dicho anteriormente, el Jumbo se lleva una buena posición con Jonas Vingegaard en sexta posición a 32 segundos, que también es verdad que ha tenido más de un accidente, el danés, pero aún así yo creo que ni él ni un Primo Roglic, que al final ha sido octavo, pues de todo lo que le ha pasado también, no han sido los protagonistas de esta Ichulia, más bien actores secundarios. Y para los dos corredores, el triple campeón de la Vuelta a España y el segundo en el Tour de Francia del año pasado, poco me parece, a pesar de que había un gran cartel, obviamente. Y un Remco Evenepoel que al final, Pablo, la sensación que se me queda a mí es que aún le queda algún pasito, ¿no? Aquí no está Pogačar y aún así hay otros ciclistas que están por delante. Sí que es verdad que en las bajadas demuestra que ya no tiene miedo. De hecho, casi que fue de los que mejor bajó en esta Ichulia, pero para arriba le sigue costando estar al ritmo de los mejores. Y eso que no estaba fenómeno Tadej Pogačar. Y que los que estaban, Vingegaard o Roglic, no estaban en su mejor momento. Veremos cómo va el resto de temporada, pero Evenepoel, en mi opinión, aún le quedan un par de pasitos, o quizá 3,
no lo sé. Veremos cómo va la temporada. Sin embargo, además de las bajadas que has dicho, que ha mejorado, en las subidas sí que es cierto que está, sí, 2, 3 pasos por detrás de los mejores, pero ya no ha hecho eso que hacía de cebarse y como veía que no llegaba a reventar. En esta Itzulia ha regulado más y al fin y al cabo las diferencias tampoco han sido tantas y tantas, pero al ser una vuelta de una semana se nota. Pero en eso sí, poquito a poco, habrá que ver esa vuelta a España, que tiene que intentar ir a por el podium, top 5 desde luego. Sí, al final la diferencia con Daniel y Felipe Martínez son 21 segunditos, no es nada. Hmm. Pero yo hablo más de las sensaciones, de Sí, sí, que sí. para abajo ha mejorado, pero para arriba sigue faltándole algo. Sí que es verdad que es muy joven, ya lo hemos dicho mil y una veces, está empezando la temporada y después sí, quizá nos cae la boca o seguramente nos cae la boca y hace un gran resultado, por ejemplo, la Vuelta a España. Ya no te digo la posición, pero de momento hablamos del momento actual Hmm. y esa es la sensación que tengo. Sí, sí. Yo destacaría primero de la sexta etapa, que fue espectacular. Yo creo, Pau, que coincidirás que junto con el Tour de Flandes el mejor día de ciclismo que hemos tenido durante la temporada. Por Un- supuesto. muchas alternativas, el momento en el que Pello Bilbao era el líder virtual, después cuando se cae Enric Mas, se queda ahí Dani Felipe Martínez, luego vuelven a juntarse, iban, venían, espectacular, Enric Mas también atacando, que es de lo que peca él, y aquí cuando se le veía mejor que nunca, luego se cayó, lástima otra vez, también como en Tirreno, parece que no tiene nada, pero quiso seguir a Pello Bilbao y seguir a uno de los mejores bajadores. Tiene su precio si no lo haces del todo bien, pero ese es el camino, Enric, eso es lo que le pide la afición. Y ya en la carrera en general, un carrerón, desde luego, la mejor vuelta que ha habido este 2022, a mi parecer, de momento. Y decir que Ineos, habíamos criticado que no estaba siendo su año, pero después de esta Itzulia ha subido unos cuantos escalones con la victoria de Carlos Rodríguez, la de Dani Felipe Martínez en etapa, aquí de la general. Y sí, va a ser un estandarte, imagino que para el Tour, decir de la afición vasca, brutal, como les animaban. Y Pau, no sé si te diste cuenta que no hubo ningún aficionado, o no creo recordar muchos, que corrieran al lado de los ciclistas, como vemos en el Tour, en el Giro y en la Vuelta fuera del País Vasco. Sí, la verdad que sí que me di cuenta. La afición vasca respetuosa como siempre, animando y evitando momentos conflictivos, ¿no? En los que puedes tirar a un ciclista. La verdad que muy respetuosos, muy animosos, como tiene que ser, pero respetando a los protagonistas de esto, que son los ciclistas. Y después, lo último que voy a decir es que qué entretenida la Itzulia, pero claro, sin el fenómeno Pogačar todo es más abierto, ¿no? Bueno, aquí estaba Roglic. Al final nada Sí, puede ser perfecto, pero sí, se nota, también está más abierta la carrera, todo tiene su interés. Y no hemos hablado mucho de Juanpe López, pero también ha hecho una Itzulia brutal, posición 11ª al final, pero solo hay que ver los 10 que tiene delante, a ver si este es su año del despegue definitivo, que el corredor se lo merece. Y también ha sido la carrera en la que el ciclismo español, también lo has dicho tú, ha pegado ese estirón y esperemos que siga en esa línea. Y Movistar, bien, ha estado bien. En las escapadas también intentándolo. Enric más lástima. Oliveira sí que parece que se hizo más daño y ojalá se recupere pronto. de hecho, en ese top 10 tenemos a 4 ciclistas y si ya bajamos al top 11 tenemos 5. Hmm. Porque tenemos a Ion Izaguirre segundo, a Pello Bilbao quinto, a Marc Soler séptimo, muy bien Marc Soler, noveno Enric Mas y el undécimo Juan López. Hmm. Y con el nivelazo que había en esta Itzulia, la verdad es que no podemos pedir más, ¿no? Gran resultado para el ciclismo español y al final, lo que tú has dicho, la carrera de una semana hasta el momento más entretenida y con mejor ambiente, ¿no? Porque si la comparamos esto con el UAE, Hmm. aquello parecía un entierro y esto una boda. Sí, 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 una boda y de las buenas. Y de las buenas. Sí, sí, sí.
Vamos ahora con la otra carrera de gran nivel que ha habido durante la semana, la Amstel Gold Race, que se ha ubicado en esta fecha debido a las elecciones en Francia, así que se movió con la París-Roubaix. De categoría World Tour, 33 colinas en 3 circuitos de Maastricht a Valkenburg, en la provincia de Limburgo, en el sur de Países Bajos. Participación excelente, a pesar de las ausencias de Van Aert y todos los de la Itzulia. En la escapada inicial, como no, estuvo Johan Jacobs, un clásico, y de Schelling, el corredor del Bora, entre otros. Llegaron a tener 4 minutos y luego acabaron llegando hasta ellos Kampenaerts y Van Hooydonk. Hubo muchas caídas típicas de las clásicas y le damos desde aquí toda nuestra fuerza a Milan Bader, el corredor que también se cayó en la Itzulia, Pau. Parece que no está muy bien y que se recupere pronto el corredor del Jumbo. Esperemos. Volviendo al Amstel, a 70 del final la fuga tenía 1 minuto de ventaja con el pelotón. Primer ataque importante fue a cargo de Tim Wellens y Laporte a 51 de meta. El grupo se rompió en 2 y la carrera cambió, con Ineos aumentando la marcha. Abandonó Juan Ayuso por problemas de salud y ya a 45,4 del final neutralizaban a Jacobs, a Van Hooydonk y a Dul, el del Education First, los últimos de la escapada. 10 kilómetros después, Kwiatkowski dio un puntito más y Benoit lo probó yéndose un grupo de 11 corredores, que a la postre fue definitivo. A 30 de meta, este grupo con Van der Poel, Asgreen o Pidcock, entre otros, tenía 25 segundos con un grupo perseguidor de 12 aproximadamente en el que iba Aramburu. Cuando llegó el Kauberg, Hirschi aceleró y luego Pidcock, pero sin consecuencias. A 22 del final, Michael Kwiatkowski fue el que atacó y se fue con Cosnefroid. A 15 para acabar, los dos tenían 20 segunditos con Dylan Teuns y poco después iban los otros 8. A 7 para acabar eran 29 segundos. La gente esperaba el ataque de Mathieu Van der Poel, no llegaba hasta que fue a 1,8 de meta y él redujo 10 segunditos la diferencia. Volvió a hacerlo a 1 de meta, pero ya sin éxito. Y en el sprint, por un tubular, en la foto finish, se impuso Michael Kwiatkowski, el de Ineos, el polaco de 31 años. Segundo, Benoit Cosnefroid, el francés de 26 años de la G2R. Tercero, a 10 segundos, Tig Benoit, de 28 años, el belga del Jumbo. Cuarto, Mathieu Van der Poel. Noveno, Hirschi. 11º, Pidcock. 19º, Aramburu. Y primer latinoamericano fue Abner González, el número 66, el puertorriqueño. ¿Qué remarcarías, Pau, de esta Amstel Gold Race, además de que ni tú ni yo ganamos la porra? Lo primero que iba a decir es eso, que no acertamos ni aunque nos lo regalen, ¿eh? Yo aquí por lo menos acerté el equipo, porque di a Tom Pidcock y se lo llevó Kwiatkowski. Sí que es verdad que si me llegan a decir que iba a ganar Michael Kwiatkowski, me tiro las manos a la cabeza, porque quizá no era un nombre que íbamos a poner ahí, ¿no? No. Sí que hay que recordar que en 2015 también se llevó la Amstel Gold Race y 7 años después vuelve a repetir victoria. Y lo más curioso para mí es que otra vez photo finish, Pablo. Parece que todo se dirime aquí en esta Amstel Gold Race en Holanda en photo finish. Quizás este año queda más claro quién ha ganado, Pablo. El año pasado fue un poco más conflictivo. Sí, totalmente. Y después un Benoit Cosnefroid, el francés del AG2R, que para mí es un ciclista muy bueno y que hay que recordar que esta temporada no ha tenido ninguna victoria de etapa, pero por ejemplo en la Drôme Classic, la clásica que se llevó Jonas Vingegaard, que era bastante dura, y en esa exhibición de Juan Ayuso, que acabó quedándose de Vingegaard, fue tercero Cosnefroid, y que la última semana en el Circuit de Sarte fue segundo en la clasificación final por detrás de Olaf Koit, el color del Jumbo. No ha tenido victorias en esta temporada, pero parece que está en un buen momento. Y aquí en la Amstel Gold Race, llevarse esa segunda posición, una auténtica exhibición, ¿no? Y además que se llevó casi la victoria. De hecho, fue el primer ciclista que la celebró, ¿no? Ese momento en el que le dicen que es el que gana y está 5 o 6 minutos celebrándolo y al final saca la foto finish real y se demuestra que es Kwiatkowski.
qué carita se le quedó al francés, que aún así supongo que con esa segunda posición ya estaría contento, ¿no? Y destacaré también a un Tix Benoit, el fichaje del Jumbo de esta temporada para las clásicas, que no le está haciendo nada mal el fichaje, ¿no? Fue noveno en la Saxo Bank y en el A3 de Flandes, recordemos que fue segundo por detrás de Matthew Van Der Poel. Aquí el Amstel Gold Race vuelve a subir al podio. No se le puede pedir mucho más al belga, ¿no? De 28 años. Y al final, un Matthew Van Der Poel, que aquí quedó cuarto, y que al final ser el favorito absoluto y tan en solitario no favorece, porque todos estaban a la expectativa, ¿eh? Sí. Y ese movimiento de Lineos, que teniendo primero a Pidcock intentándolo y después a Michael Kwiatkowski, que lo hicieron realmente muy bien y que al final le salió la jugada de una manera impresionante. Y otra cosa que voy a destacar es el equipo de los Lobos, que ya hemos hablado mucho esta temporada, que tienen muchas victorias. Recordemos que tienen a Fabio Jacobsen y eso ya es mucho decir. Pero es que en estas grandes clásicas de Países Bajos y de Bélgica, que parece que no están al nivel, ¿eh? Porque aquí Kasper Asgreen fue sexto, pero para ver a otro equipo, a otro color del Quick Step nos tenemos que ir bastante abajo. Zdeněk Estibar, el veterano, que llegó el 25 final. Es mucho decir, ¿no? Para un equipo como el Quick Step. Y aquí tuvimos otra vez a dos corredores del Grupama, cerquita del top 10 o en el top 10, como fue Stephen Kung, que fue octavo, y otro Valentín Madoa, que también fue 14º. Parece que el Grupama está siendo uno de los equipos de las clásicas flamencas. Es que siguiendo esto último que estás diciendo, por delante del Quick Step, que siempre habían sido últimamente los mejores en las clásicas como bloque, tenemos al Jumbo, al Ineos, al Grupama que has dicho, y no te olvides del Bahrein Victorious, que aquí, por ejemplo, entre los 13 primeros clavaron a 3 y la semana pasada hicieron lo mismo. Ya son el quinto equipo. Sí que es verdad que de momento al Mosquetero no lo están metiendo en liza, no lo están metiendo en estas clásicas, pero sorprende, ¿no? Sorprende. Jugadores como Florian Senechal o Yves Lampaert, que es otro también gran clásico humano, y parece que no están al nivel de momento esta clase de ciclistas. Y el único que parece que está más arriba es Kasper Asgreen, pero tampoco está al nivel de la temporada pasada, que recordemos que se llevó el Tour de Flandes en ese último sprint impresionante con el bicho, Matthew Van Der Poel. A mí realmente esta Amstel Gold Race me pareció un poco descafeinada, viendo las últimas clásicas y las últimas competiciones que hemos presenciado. Ataque no fueron muy lejanos, que es lo que no estamos acostumbrados últimamente, y no me pareció una gran carrera comparado con el resto del año. Con un Van Der Poel, lo que tú has dicho, muy favorito, no le favorece, además se le ve más táctico, no sé si es que estaría guardando para Roubaix. Hay que decir que no lleva muchos días de competición y este año quiere hacer Giro y Tour de Francia y acabar las dos grandes vueltas, no retirarse y además en el Tour ganar el maillot verde. Por lo tanto, el depósito de gasolina lo ha de tener lleno mucho tiempo y eso no es fácil. Quizá tener algún compañero de viaje, algún compañero de equipo aquí en esta clásica le hubiera venido bien, ¿no? Porque parecía que eres el que tenía que salir a todas y parecía que todos le vigilaban a él. Al final, aún así, quedar cuarto es una auténtica exhibición. Pero lo dicho, es que cuando uno es tan favorito y el resto están tan a la expectativa, es muy difícil que se lleve la victoria. Aún así, ese último kilómetro, cuando lo intentó, me recordó a la victoria que tuvo en 2019. Recordémoslo, quien no lo haya visto, que se ponga a YouTube y se ponga el vídeo, que aquello fue un auténtico espectáculo, apareciendo de la nada y cómo se llevó la victoria. Sí que es verdad que no siempre puedes hacer exhibiciones de tal calibre. Aquí quedó cuarto y lo dicho, es que estaban todas las expectativas sobre él. Y la última cosa, Pau, antes de cerrar la Amstel, ¿no crees que Movistar debería darle más galones a Johan Jacobs en vez de usarle para las escapadas? Porque se le está viendo muy bien y precisamente en esas escapadas siempre es o el último o de los últimos en ser neutralizado. Quizás sí, ¿no? Le están utilizando del corredor que está en la primera escapada del día
y demuestra estar en una gran forma. Pero al final es joven y los líderes son otros ciclistas, al final, ¿no? Aramburu, Iván García Cortina, que aquí la verdad que Aramburu no estuvo mal, pero Iván García Cortina está llegando a meta a 7:25 de los mejores, me parece un poco lejos, ¿no? Y es eso, al final la carretera pondrá cada uno en su lugar. De momento, Johan Jacobs se está mostrando como uno de los corredores principales en las clásicas. Por condición, además, tiene toda la del mundo, porque recordemos que es un bigardo de 1,92. Y destacar que quedó el 40 de la clasificación final y fue el segundo mejor Movistar en cuanto a la clasificación final, ¿eh? Estuvo por delante del resto de líderes, tanto de Iván García Cortina como de otros ciclistas como pueden ser Íñigo Elosegui o el brasileño Rangel, que de momento no está dando mucho, que recordemos que solo tiene 20 años, aún es muy joven. Sí. Dejamos aquí el bloque de la Etxuli del Amstel Gold Race, aparcamos un poco las carreras y venga, Pau, dale con la segunda pista de Adivina quién soy. La segunda pista es que este corredor tiene victorias en la Vuelta a España, por supuesto, y en el Tour de Francia, además de ser un año el campeón de la clasificación por puntos en el Tour de Francia. O sea, que estamos diciendo que es un gran clásico humano y parece ser que también es un buen sprinter. Esta ya me abre más camino. Seguimos con el resto de carreras. Empezamos con el Circuit Cycliste Pays de la Loire, de categoría .1 en Francia, al noroeste del país, Galo. Constó de 4 etapas, una de media montaña, 3 con tachuelas. Buenos sprinters hubo y algún nombre interesante. La primera etapa la ganó Mads Pedersen, el danés del Trek. Segundo fue precisamente Benoît Cosnefroid, del que hemos hablado tanto, el francés de la G2R. Y tercero, Axel Single del Cofidis. En la segunda etapa vencía el sprint Olaf Koy, el del Jumbo. Segundo fue Pedersen de nuevo. Y tercero, Lorenzo Manchin del Total Energies. En la tercera etapa, otra volata ganada por Mads Pedersen. Segundo fue Kevin Bauquelin del Arkea, solamente 20 añitos. Y tercero, Mark Cavendish, el del Quick-Step. Y en la última etapa, cuando Pedersen era el líder, hubo una caída que dejó solos a Olaf Koy y a Sandro Maurice, imponiéndose el holandés del Jumbo. Segundo fue el del Alpecin y tercero, liderando al grupo, Elia Viviani. En la general ganó el holandés del Jumbo, Olaf Koy. Segundo, a 8 segunditos, ya lo había dicho antes Pau, Benoît Cosnefroid, el francés. Tercero, Maurice del Alpecin. Y primer sudamericano, Brandon Rivera, el de Ineos, en la posición 60. Hay que destacar aquí a Olaf Koy, el holandés de tan solo 20 años, que esta temporada había empezado bien, fue segundo en la quinta etapa del UAE Tour, también estuvo en el Tirreno Adriático segundo y tercero en 2 etapas, además de ser el cuarto en la clasificación por puntos, pero aquí en el Circuit de Sarthe, en Francia, se lleva todo, ¿no? Se lleva 2 etapas, es el mejor joven y la clasificación general, ¿no? Está muy bien. Y destacaría también, como no, a un Mads Pedersen, que aquí vuelve a llevarse 2 etapas y con estas 2 ya son 4 victorias de etapa y 2 clasificaciones por puntos, porque se llevó la actual de Bessegés y aquí también se lleva la del Circuit de Sarthe. No está nada mal. Y al final, un Circuit de Sarthe que se ha dilucidado sobre todo sobre sprinters, ¿no? Y aquí un corredor como Olaf Koy, que es un sprinter, pero muy joven de 20 años, el del Jumbo-Visma, que se lleva esta gran victoria que va a quedar en su currículum. Primera carrera por etapas que se lleva. Teniendo a un Benoît Cosnefroid segundo, que no está nada mal, que es un corredor más total que Olaf Koy. Mucho futuro en el del Jumbo. Siguiente carrera, rumbo a Bélgica, la Scheldeprijs, de categoría Pro Series, en la provincia de Amberes, al norte del país. Perfil llano, 199 kilómetros, 9 equipos del World Tour y una participación con sprinters top. Y uno de ellos ganó, pero no en volata, sino escapándose del grupo que se formó en los abanicos, y fue Alexander Kristoff,
el noruego de 34 años del Intermarché. Segundo fue Van Poppel, el holandés del Bora. Y tercero, Sam Welsford, el australiano del DSM, ambos a 24 segundos. Los dos corredores españoles que había, Averasturi y Bonillo, abandonaron, y Molano, el único sudamericano, también. Un Alexander Kristoff, Pablo, que aquí se lleva esta clásica en Bélgica. Su fichaje por el Intermarché también le ha mejorado, ¿no? Con 34 años, le ha rejuvenecido. Y aquí se lleva su segunda victoria de etapa, ¿no? Después de la clásica de Almería. Y siempre parece que está en buenos puestos, porque recordemos que la Milán-Torino, clásica que se llevó Cavendish, él fue tercero. Está haciendo muy buena temporada, Kristoff, y el Intermarché puede estar contento, ¿no? Aquí se llevó una victoria sin llegar en volata, siendo el más espabilado de todos. Y esto fue bueno para él porque por detrás entraron gente como Jasper Philipsen, Tim Merlier, Sam Bennett o Arnaud Delay, que son, y Fabio Jacobsen, que son sprinters que a priori tienen más condición que Alexander Kristoff. Aquí estuvo más espabilado y se llevó esta clásica belga, que no está nada mal. También se corrió durante la semana los campeonatos de Oceanía, pero no hay nombres medianamente conocidos de ciclistas World Tour o Pro Team. Otra carrera fue la París-Camembert, de categoría .1 en el norte de Francia, 213 kilómetros y un recorrido lleno de tachuelas. 3 equipos del World Tour, sin españoles y un sudamericano que acabó en la posición 47, Miguel Flórez, el colombiano del Arkea. Participación, la verdad que muy justa. Y venció Anthony de la Place, el francés del Arkea. Segundo, a 4 segundos, quedó Valentín Fegón del Total Energies y tercero, a 14 segundos, Thibaut Fegas, el francés del B&B. Aquí la verdad que la participación no es la mejor. De hecho, destacaría a Edvald Watson-Hagen del Total Energies entre los 10 primeros y un Anthony de la Place que se lleva esa victoria de etapa y que es otra victoria de etapa para la Arkea, ¿no? 125 puntos UCI, que a la Arkea le vienen más que bien. Un equipo, como ya hemos dicho, pro team, pero que por plantilla y por presupuesto podía ser perfectamente un World Tour. Y muy probablemente lo será en el 23, que vaya clasificación que lleva. Posiblemente. Ahora vamos a hablar de las 2 carreras que aún se están disputando mientras grabamos el podcast. La primera es el Tour de Turquía, carrera Pro Series, en el país del mismo nombre. Tiene 8 etapas, 2 con tachuelas, 3 llanas, 2 de media montaña y 1 de montaña. Hay 6 equipos World Tour y 4 Pro Team españoles más el de Olo de Contador. Participación también muy normalita, en la que destaca Nairo Quintana y algunos sprinters. En la primera etapa tuvimos en la escapada Julen Irizar y ganó al sprint Caleb Ewan, el australiano del Lotto. Segundo fue Jasper Philipsen, el del Alpecin, y tercero Kaden Groves. Octavo fue Miguel Ángel Fernández, el español, y décimo Carlos Canal. En la segunda etapa, marcada por las caídas, Manuel Peñalver y Bohani abandonaron porque se chocaron contra un espectador que estaba cruzando mientras pasaba el pelotón. Una barbaridad. Nairo se cayó 2 veces y la segunda a tan solo 500 metros de la zona de protección, perdiendo casi 2 minutos. Y en la escapada tuvimos a Barrenechea, a Fuentes y a Pello Goicoechea. Pero en la volata el que ganó fue el del Bike Exchange, el australiano Kaden Groves. Segundo fue Philipsen y tercero Sam Bennett, el del Bora. Y aquí Miguel Ángel Fernández volvió a repetir el octavo lugar. Y la tercera etapa, que tuvo a Pello Goicoechea en la escapada de nuevo, el ganador fue al sprint otra vez Jasper Philipsen, el del Alpecin. Segundo, Kaden Groves, aquí se iban intercambiando las posiciones. Y tercero, Miguel Ángel Fernández, el español, del Global Six Cycling, de tan solo 25 años. Un Miguel Ángel Fernández, que está aquí en este Global Six Cycling, equipo de Nueva Zelanda, que ya se llevó la clasificación de la combinada del Tour de Normandía. Sí que es verdad que es una categoría 2.2, pero aquí en el Tour de Turquía está demostrando que es un corredor que se mueve bien en las volatas y que además es joven. ¿Por qué no tenerle en algún equipo pro team español? Viendo la condición que tiene, yo no lo dudaría 2 veces en intentar ficharle. Además, recordemos que la temporada pasada tuvo muchas victorias en el calendario español. Fue primero en el Gran Premio
Vía de Mojados. También en la Vuelta a Zamora fue primero en la primera etapa y después se llevó el Gran Premio del Ayuntamiento. También en la comarca brigantina de Betanzos, la Nocturna de Porrio y finalmente la primera etapa de la Vuelta a Extremadura. Es un corredor que está en progresión, está en un equipo neozelandés, que eso ya es mucha experiencia. Recordemos lo que nos dijo Joan Bou sobre la experiencia que tuvo en Japón. Supongo que Miguel Ángel tendrá una experiencia también igual de buena o más. Y aquí, en este Tour de Turquía, además se está encontrando con corredores de sprinters de primer nivel, ¿no? Porque Caleb Ewan se llevó la primera etapa. Recordemos que Caleb Ewan ya lleva con esta 4 victorias de etapa. Se llevó una victoria en el Saudi Tour, otra en el Tour de Bath, otra en el Tirreno Adriático y en el Tour de Turquía. Casi que en todas las carreras de una semana que ha participado se ha llevado una victoria. Y eso, que para mí no está siendo el año de Caleb Ewan, pero aún así va pescando. Y después Caden Groves, el joven australiano de 23 años, que ya lo hizo muy bien en la Vuelta a Cataluña, se llevó una victoria y la clasificación de los puntos, y aquí también se lleva una victoria de etapa, además de ser segundo y tercero en 2 etapas. Y como no, Jasper Philipsen, que también se lleva una victoria de etapa, y ya recordemos que en el UAE Tour fue el mejor en los puntos y también se llevó 2 etapas. La verdad que una delicia ver aquí a Miguel Ángel luchando con yo, no, a lo mejor no los mejores sprinters del mundo, pero sí entre los 10 mejores. Yo pondría tanto a Jasper Philipsen como a Caden Groves como a Caleb Ewan, ¿cómo no? De hecho, Caleb Ewan es uno de los mejores sprinters del mundo. Y Jasper Philipsen, por la temporada pasada, casi que también. Y Miguel Ángel está aquí, dando el callo con ellos, ¿eh? Sí, En un sí. equipo continental. Eso es lo más fuerte, sí. En una carrera pro series. Y Lo que ha tanto. dicho Pau. Que le miren un equipo pro team, ya sea español o no, y para el año que viene, a ficharlo. Fichaje y bueno, además. Y la otra carrera que aún se está disputando es el Giro de Sicilia, de categoría .1 en la isla más grande del Mediterráneo, en Italia, al lado de la punta de la bota. 4 etapas, una más llana, 2 sube y baja típicas italianas y una de montaña, pero todas acaban en alto. Participan 3 equipos del World Tour, además de Leolo de Alberto Contador, aunque la participación es bastante justa también. En la primera etapa estuvo Ropero, el corredor de Leolo, en la escapada y ganó el sprint Matteo Malucelli, el italiano que aquí participa con la selección de Italia precisamente y es corredor del Gazprom, que ya sabemos su situación. Segundo ha sido Matteo Moschetti, el italiano del Trek. Tercero, Filippo Fiorelli, el italiano del Bardiani. Y sexto, David Martín, nuestro amigo de caza etapas, siendo primer sudamericano Germán Darío Gómez, el colombiano, posición 22. Aquí en esta primera etapa del Giro de Sicilia nos encontramos con el mejor resultado, David Martín, ¿no? Nuestro amigo de cazatapas. La verdad que muy contentos por él. Y después, en cuanto al ganador de etapa, al corredor Matteo Malucelli, que aquí participar con la selección italiana creo que le ha ayudado, ¿no? Porque, claro, con el Gazprom lo tenía imposible. Y con esta victoria de etapa se lleva su segunda. Recordemos que fue primero también en el Tour de Anatolia, en Turquía, la primera etapa, y que ya tiene 2 victorias de etapa, el italiano de 28 años, que no está nada mal. Y en cuanto a David Martín, que le deseamos lo mejor, ¿no? Ojalá siga haciéndolo igual de bien. Recordar esa gran entrevista que hicimos con él. Es un chico muy gracioso, muy simpático y que le deseamos lo mejor. Es una gran persona, además de un gran ciclista. Dejamos aquí las carreras y vamos con Detrás del Maillot, con el equipo protagonista de la semana, que ha sido Ineos. Ineos, la empresa británica con sede en Londres, es una multinacional de productos químicos. Fundada en 1998, su cifra de negocios, Pau, asciende a 90.000 millones de dólares, siendo una de las 2 empresas más importantes del mundo. Está ahí con la otra, están las 2. Con 19.000 empleados, se organiza en 20 unidades de negocio independientes. Patrocina ciclismo desde 2019. Además, es propietaria de los equipos de fútbol del Niza y del Lausana, francés y suizo respectivamente. Patrocina al equipo Mercedes de Fórmula 1 y al equipo inglés de vela de la Copa América. Y como curiosidad, Grenadier, el
segundo nombre, no es otro patrocinador, sino un modelo de coche, un todoterreno similar al Land Rover Defender, el Ineos Grenadier, que la compañía sacará próximamente. Y hay que hablar de un tema que sé que te gusta, que es que la empresa es defensora del fracking para extraer recursos naturales como petróleo y gas, aunque desde 2019 este método está suspendido por orden del gobierno británico. Por un informe que, como en España también hemos visto, establece que esa práctica puede provocar terremotos y daños ambientales irreversibles. Y su dueño, Jim Ratcliffe, es continuamente blanco de protestas ecologistas. Lo primero que diré, Pablo, es que, claro, con 90.000 millones de presupuesto, aquí, por dinero, no hará falta nada más, ¿no? No. Y respecto a lo que defienden, pues ahí ya no me voy a meter, ¿no? El fracking, todos sabemos los daños medioambientales que tiene, y yo creo que con el volumen de negocio que tiene el Ineos, no creo que les haga falta mucho más, ¿no? Mm. Y con el presupuesto que tiene la empresa, yo creo que el equipo ciclista es un pequeño ápice, un pequeño suplemento, y que el dueño perfectamente puede subirle el sueldo a Daniel Felipe Martínez para que se mantenga, Sí. mantener el bloque e incluso, ¿por qué no intentar fichar a alguno de los eslovenos, ¿no? Quizá a Pogačar lo tiene más difícil, pero nunca se sabe, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, Pablo. No tengo mucho más que decir. Aquí dinero hay, y más que de sobra. Sí, porque además, a principio de temporada, analizábamos a Ineos y decíamos, uy, ha fichado poco y son jovencitos. Pero es que, madre mía, Sheffield, Tulet, Plapp y Ben Turner, vaya fichajes. Hayduk sí que está destacando menos, pero es que estos cuatro, madre mía, cómo han empezado en el World Tour, increíbles. Y que ninguno de ellos sobrepasa los 21 años, ¿eh? Pues son 19, 20, 21 años. Sí, sí. Es impresionante. Y si a estos cuatro nombres añadimos a Carlos Rodríguez, ¿qué clase de ciclistas tienen aquí? Que tienen a las nuevas figuras, ¿no?, del ciclismo mundial. Y con el presupuesto que tiene, perfectamente los pueden mantener. Vamos, sin ningún tipo de problemas. Sí, porque Richie Porte se retira este año y cobra también mucho. Irán subiendo, pero sí, lo que hemos dicho, por dinero, además patrocinando al Mercedes de Fórmula 1, que es comparado las barbaridades de la Fórmula 1 con lo del ciclismo. Pecata 4 duros, minuta, Pablo. Pau. Es lo que tú dices, pecata minuto o lo que yo digo, 4 duros, poco Sí, más. sí, sí. Ojo a Ineos en 1 o 2 años, que para las clásicas y cazatapas van a dar miedo. Y el vueltómano que fichen, si no es Carlos Rodríguez, ojito, ojito, Jumbo UI. Ahora, Pau, vas buscando la música mientras hablo del calendario del próximo programa. Por supuesto. Un calendario que viene marcado por la París-Roubaix, el monumento. Además, se seguirá disputando el Tour de Turquía, el Giro de Sicilia, también la Flecha Brabanzona, Pro Series, la Belgrado Banja punto 1, la clásica Gran Besançon Dubs punto 1, el Tour de Jura Ciclista punto 1 y el Tour de los Alpes Pro Series. Pero venga, vamos con la porra de la París-Roubaix, con esos 54 kilómetros de adoquines en 30 sectores. Va, Pau, lánzate tú con tus dos No, favoritos. yo creo que es mejor que, ¿por qué no dices tú uno? Digo yo otro, después dices tú uno y digo yo el otro, ¿no? Un poco más justo. Muy bien. Mi primero que diré será Matthew Van Der Poel. Ay, qué fácil te lo he puesto, hijo mío. Sí. Pues yo voy a poner a Wout van Aert, aunque no esté en forma, tengo que poner a la navaja multiusos. Sí, probablemente correrá, no lo sabemos mientras grabamos el podcast, pero seguramente será un farol del Jumbo. Mi segundo corredor va a ser Kong. Está en una gran forma esta temporada y apuesto por él. Pues mi último corredor va a ser una sorpresa, pero es un corredor que se mueve a las mismas vías, es una locomotora impresionante y que además el Ineos ha dicho que va a apostar por él y es Filippo Ganna, ¡Oh! la locomotora italiana. Va a reventar la carrera y se va a llevar la victoria. Veremos a ver qué tal. Buena apuesta esta última, buena apuesta. Así que, en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras. No sabemos si tendremos sorpresa o no. Nunca se sabe, Pablo, las sorpresas están ahí siempre. Y lo que no se sabe tampoco es la respuesta de adivina quién soy. A ver quién es.
Bueno, Pablo, te lo voy a poner facilito, facilito. Y voy a decir que es el ciclista con más victorias en París-Roubaix y en Tour de Flandes, compartido con otros ciclistas. Pero yo creo que con esto, Pablo, te lo he puesto fácil, fácil, ¿eh? Estamos en semana de París-Roubaix. Es el corredor con más victorias en la París-Roubaix junto a Roger de Bleiming, pero es que además también es el ciclista con más victorias en el Tour de Flandes junto a otras grandes figuras del ciclismo. ¿Quién es, Pablo? ¿Quién es? Antes de esta estaba entre... Bueno, he empezado con 3, con Sagan, Tom Bonen y Cancellara. Cuando has dicho que tenían un maillot verde en el Tour, he quitado a Sagan. Y ahora que has dicho lo del récord, yo creo que sí que lo sé. Creo que es Tom Bonen. Efectivamente, Pablo. ¡Vamos! Esta vez te lo he puesto en el pie, ¿no? Esta vez estaba hecho, ¿no? Sí. Había que subirte la moral después de que no acertemos ni una de las apuestas que hacemos tú y yo. Sí. Genial, Pau, como siempre. Pues venga, dale al play y pon la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. 12º programa de la segunda temporada de Caza Etapas. Muchas carreras, mucho ciclismo. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Caza Etapas Podcast, poniéndole la lupita o clicando en el enlace que habrá en la descripción del programa. Y nos podéis escuchar en iVoox y en el resto de plataformas. Allí podéis suscribiros, darle a me gusta y comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.